Bienvenidos, primer año de secundaria. Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Pablo García. Siempre es una alegría poder encontrarnos a través del canal digital que nos proporciona el Colegio Genes, ¿no? Ahora estamos en un nuevo espacio, quizás más cómodo tal vez para poder grabar y con un soporte para poder llevar una mejor calidad de clase. Así que todos los esfuerzos que hacemos, lo hacemos para que tu aprendizaje sea mejor. Así que te pido por favor que tú cooperes con esto. Te puedas ubicar en un lugar donde no haya mucho ruido, uses audífonos, tengas tu ficha impresa. Yo tengo acá la lectura que vamos a trabajar el día de hoy. Y te predispongas a aprender. De repente tú eres de los que te encanta leer y genial, eres de mi equipo. Pero quizás eres de las personas que no te gusta tanto leer. Y si no te gusta tanto leer, no hay problema. Seguramente eres bueno en otras cosas. Pero es importante poder vencernos a nosotros mismos y abrazar un pensamiento diferente. Yo puedo hacerlo. Yo soy capaz de hacerlo y yo necesito cultivar esta competencia, esta habilidad para poder enfrentar muchas otras cosas, otros retos. Y tú que estás empezando tu etapa secundaria, esa es la invitación. Yo puedo hacerlo, vamos a hacerlo y yo te voy a ayudar a lograrlo. Entonces, una pregunta que he escrito aquí a la derecha es, ¿qué aprenderemos hoy? Siempre debe haber una motivación de que algo nuevo debemos aprender cada día. Sin duda en el colegio lo haces, pero aquí, en el taller de lectura, vamos a aprender en base a una lectura de un escritor que ya hemos trabajado semanas pasadas. El escritor es Julio Ramón Ribeiro, peruano, escritor, pero buenísimo. Así que yo te voy a pedir, por favor, que tengas tu ficha, yo voy a ir leyendo y que tú me ayudes también a como que sospechar de cuáles son esas informaciones más importantes que me van a servir para poder completar el esquema que ya empecé a presentar en la pizarra. ¿Sí? Ahora, el texto es largo, siempre trabajamos una parte nosotros juntos aquí en este momento asincrónico, pero en otro momento te invito a que tú lo puedas terminar de leer. Así que yo voy a ir leyendo unas partes, otras te las voy a mencionar y luego tú debes repasar el texto en casa para que puedas dar una buena resolución de tareas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. El tema es los gallinazos sin pluma. El título ya está aquí en la pizarra. Cuando hablamos de los gallinazos, de repente tú puedes pensar en el escudo de armas de Lima, ¿no? En el escudo de armas de Lima hay como unos tres gallinazos o dos gallinazos que son como unas aves negras que comen carroña, que significa carne descompuesta. Entonces, ¿por qué este autor, Julio Ramón Ribeiro, le puso gallinazos sin pluma a unos niños? Porque la historia habla de unos niños. ¿Me podría apoyar con la primera imagen, por favor? Miren, ¿por qué poder comparar a estas aves que comen basura con los gallinazos? Una comparación incluso insultante, ¿no? Como los niños, el futuro del país, ¿no? Ustedes también que son 11 años, de repente 12 años, todavía son niños, ¿no? Pero vamos a leer cómo esa historia se desarrolla. Empecemos. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas recorren la ciudad a esta hora. Parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas, ¿quiénes son las beatas, campeones? ¿Se acuerdan? Las religiosas, ¿no? Las personas, las mujeres que han decidido tomar como el hábito, ¿no? Como la versión femenina del monje, ¿no? Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, o sea, los que se han amanecido bebiendo alcohol, los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en bufanda y en sus tristezas. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armado de escobas y de carretas. A esta hora se ven también obreros caminando hacia el tranvía. El texto entonces empieza describiendo cómo es la ciudad cuando inicia, cómo es aquella circunstancia, la religiosidad que se ve, la gente que se ha amanecido bebiendo alcohol, circunstancias propias de cuando inicia la mañana, ¿no? De repente el sonido de la corneta del pan, quizá. Pero en ese contexto también saben qué cosa se ve, basureros, gente que ha dejado la basura porque hace más de 70 años el sistema para poder limpiar las calles no era el mismo que ahora. Entonces la gente dejaba basura
Y hasta el día de hoy que existen recicladores, existía en ese tiempo algunas personas que se dedicaban a hacer esta labor. Y aquí empieza la historia tal cual. Párrafo tercero. Al levantarse Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos legañosos, con la tranquilidad de la noche que el agua ha remansado. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Estamos hablando que dos niños son los encargados de reciclar basura. Definitivamente es una imagen dolorosa, es algo que no debería pasar, pero pasa, ¿no? Y seguramente en otras partes del mundo sigue pasando. Gracias a Dios en Perú se está viendo menos, pero pasa, ¿no? Niños que se dedican al reciclaje de la basura, a recolectar, por un lado, basura que pueda ser reciclada y ganar dinero, pero por otro lado, basura que pueda, orgánica, que pueda servir para alimentar a Pascual. ¿Quién es Pascual? Pascual es un cerdo, el cual cría el abuelo Santos para poder, en un futuro dice, voy a vender este cerdito y voy a hacerlo chancho al palo y voy a ganar mucha plata. Lo del chancho al palo es un adicional mío. Pero esa era la convicción, ¿no? Vender el cerdo y para eso necesitaba alimentarlo. Y para alimentarlo, él era un anciano, usaba a estos nietos suyos, Efraín y Enrique, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, que es la primera parte de la lectura, ya podemos ir tomando nota de algunos puntos que se han mencionado. Por ejemplo, tenemos que como lugar y como referencia están las calles. Está un lugar que no se indica con precisión, pero es como una casucha, que es la casa donde viven estos niños, ¿no? También se está mencionando que hay los lugares que son los tiraderos de basura, ¿no? Y eso se le llama en el texto, bueno, como lo acabo de mencionar, ¿no? Tiradero, ¿no? Muy bien, sigamos leyendo entonces y a la medida que vamos leyendo vamos incorporando mayor información. Entonces, vamos con el párrafo de la derecha, ¿no? En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo. ¿Y qué es lo que acontece? Los perros ladran y la gente, dueña de las casas donde ellos han ido a sacar la basura, se molesta. Oigan, niños, ¿qué hacen rompiendo las bolsas de basura? ¿A quién no le molestaría, no? También poner tu bolsa de basura y que venga alguien que la rompa, ¿no? Pero esos niños lo hacen para comer. Es una situación muy compleja, que tiene muchos puntos de vista para analizar. Y yo sé que a ti también te invita a pensar un poco. Y qué bueno, porque este es el rol de la lectura. El texto es una excusa para pensar en los problemas y dar soluciones. Entonces la gente los bota a los niños. Los pobres niños se van, pero siempre hay un lugar donde tiran la basura, pero por cerros de basura, cerros de basura, que es por el acantilado de Miraflores. Estamos hablando de un Miraflores de hace 70 años atrás, ¿no? Y ahí comienzan a buscar. ¿Y saben qué encuentran ahí? Encuentran a un personaje que voy a poner acá. A ver, ya hemos ido hablando de que está Efraín, que es uno de ellos. Está Enrique. ¿No? Está el abuelo. ¿Y sabes quién van a encontrar ahí? Ahí van a encontrar, dice, ¿no? Un poco sudoroso, ¿no? Y con alguna herida en la pierna, pero muy amigable, se encontraba un cachorrito. Encontraron en la basura a un cachorrito. Y ese cachorrito se vuelve una alegría para los niños y se lo llevan a casa. Y dicen, cómo le digo al abuelo? ¿Cómo le digo para que me quede con el cachorrito? ¿Qué hago? Ya sé ya. Como el abuelo quiere que yo me quede con el chanchito, bueno, alimentar al chanchito, ya sé. Voy a decirle que el perrito me ayuda a poder encontrar más rápido los desperdicios para el cerdo. Y con esa excusa voy a hacer que me quede con el cerdito. Me quede con el cachorrito. Entonces ya, está bien. Le dicen eso al anciano y bingo, lo aceptan, ¿no? Logran que se quede con el perrito. Y eso es algo bueno para los chicos. Porque a partir de eso ellos ya tienen a
como una mascotita que les alegra mucho, ¿no? Entonces, la historia sigue su curso. Vamos a adelantarnos a un siguiente párrafo para poder captar más información, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? En una de esas incursiones a recoger basura, los niños iban descalzos. ¿Quiénes eran los niños? ¿No? Efraín y Enrique, ¿no? Iban descalzos y uno de ellos se corta el pie con un vidrio, ¿no? ¿Podría poner, por favor, la segunda imagen? Ahí vemos, ¿no?, que están recogiendo basura por las calles y vemos como un camión, ¿no?, que como que parece camión de basura, pero no exactamente es un camión que recoge basura, pero sí vemos que lamentablemente ellos tienen que romper las bolsas para jalarse las cáscaras, para que tenían una cubeta para comida para el cerdo, todo lo que pueda comer el cerdito, y lo otro es todo lo que pueda reciclarse. Entonces ellos, inclusive, cuando luego salen de esa calle y van a otro lugar, se ponen a competir con los gallinazos para quién se agarra más el cadáver de un pollo muerto. Entonces ellos compiten con los animales porque ese pollo muerto se lo puede comer el chancho porque es alimento, es desecho orgánico. Entonces en esa competencia se le pone este nombre, ¿no? Los gallinazos sin pluma. Niños que están merodeando entre la basura para cumplir un rol, ¿no? El ser explotados, valga decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado con Efraín? Se corta, ¿no? Se corta y al cortarse él tiene fiebre, ¿no? Porque es una infección, es una herida y el abuelo no le da nada, solamente se echa a dormir y le dice, si no me traes más basura no te doy de comer. Y como estaba herido, no pudo traer la cantidad de basura suficiente para el chancho pascual y eso generó que finalmente no, se vaya a la cama enfermo, cortado y con el malestar propia de la fiebre y otras situaciones bastante difíciles, ¿no? Entonces, anotemos ahí, en cuanto al tiempo, que también se había dicho, que esto ocurre más o menos hace 70 años. ¿Ya? También podríamos decir que la historia en sí misma se va desarrollando en un intervalo de tiempo como que desde el día 1 que ellos salen a recoger basura, encuentran a Pedro hasta el final, que luego lo vamos a mencionar, más o menos ocurre en un promedio de unos 30 días. Es un aproximado, ¿ya? Entonces, aquí un paréntesis a la historia. Analicemos la estructura. Una cosa es el tiempo en el que se desarrolla la historia, más o menos yo lo ubico hace 70 años, ¿no? Por ejemplo, si me hablan de una historia donde hablan con celulares y tienen Wi-Fi, pues no creo que sea de hace 50 años, porque hace 50 años no había el Wi-Fi. Entonces, por la modernidad, por la tecnología que se dice, más o menos la historia está enmarcada en los años 50 o 60. Y lo otro es que el tiempo literario es más o menos unos 30 días en el que acontece. ¿Sí? Entonces sigamos leyendo para luego tener una idea más clara de la trama, ¿ya? A ver. Entonces, ¿qué pasó? Un día, que recuerda que estaba este problema de salud, el abuelo estaba molesto, no había comida suficiente y el abuelo estaba gritando a los niños. ¿Y qué hicieron? Vamos a leer. Dice, Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara y después lo sentía aullar, dice, ¿no? Entonces el perrito había defendido a esos niños que eran sus amos, ¿no? Y ahí podemos un poquito pensar en la fidelidad de las mascotitas, ¿no? Dice, ¿no? Pedro, ven aquí. ¿Dónde está Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo, y aún quedaban las piernas y el rabo del perro. No, gritó Enrique, tapándose los ojos. No, no. Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno al suyo, prendiéndose de la camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos y encontrar una respuesta.
Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Y hay una especie de mito urbano o mito de campo más que urbano, que los cerdos cuando tienen mucha hambre son capaces de comerse, pero lo que sea. Y cuando decimos lo que sea es un pajarito o comerse cualquier cosa casi. Y al parecer el cerdo tenía hambre, el abuelo había sido mordido por el perro se llama, ¿recuerdan? No lo he puesto por acá, se llama Pedro, había sido mordido por Pedro y finalmente decidió el abuelo darlo como alimento, ¿no? Lo golpeó, lo desmayó el perro y lo arrojó a la cerca del animal, el cerdo. Y eso genera una situación muy triste y un reclamo, ¿no? Y el abuelo, mire qué interesante esa parte, dice que cuando le pide, el abuelo no le contestaba la mirada, o sea, en su interior, por más que él dice, yo soy el abuelo, yo soy el grande, ¿no? Yo hago lo que quiero, por más que diga eso, en su mente, él sabe que está mal. Y eso es interesante. En tu mente, tú sabes que está mal. Yo recuerdo cuando estaba con los alumnos en el presencial y decía, ¿por qué has hecho eso? Profesor, es que se comió mi pan, pues ya lo empujé por eso, ¿no? Y cuando alguien puede decir, no, no, yo lo hice por esta razón, pero cuando algo está mal, tú lo sabes, ¿no? Así que analicemos mucho nuestras acciones a partir de los textos. Bien, así que el abuelo sabía que había hecho mal, pero ¿qué más estaba pasando? Dice, el abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón al nieto, o sea, le dio un golpe que lo hizo rodar por tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo, erguido como un gigante. Miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchada de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. Volteó, voltea, y cuando Don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrelló contra su pómulo. O sea, ¿qué pasó? Que los niños se estaban rebelando. Su nieto agarró un palo y le golpeó en la cara al abuelo. Desde el Colegio Genes creemos mucho que la violencia está mal. Creemos de que eso es algo que jamás debería pasar, que en las relaciones intrafamiliares puede haber violencia, ¿no? Pero es algo que pasa porque la violencia es parte de las acciones humanas. Entonces, ¿qué más pasó con el texto? Sigamos leyendo para ir concluyendo la historia y hacer una anotación final de la trama. Toma, chilló Enrique y se levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo. O sea, Enrique sintió temor de golpear a su abuelo, pero lo hizo en ese momento de cólera, de impotencia. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando el abuelo con la pata de palo quebrada y estaba a espaldas de fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando con el próximo sigilo que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a verlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre con un tono de ternura que él nunca había escuchado. Mi Enrique, mi Enrique. Pronto exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano Efraín. El viejo se ha caído al chiquero. O sea, a ver, recordemos la historia. Discuten, el abuelo golpea a Enrique, Enrique le contesta, le dan con un palo, y el abuelo, que tiene una pata de palo, se cae al chiquero por equivocación, ¿no? Y Enrique le dice a su hermano, Efraín, pronto, vámonos, debemos irnos de acá. Y le dice, ¿a dónde? Preguntó Efraín, ¿a dónde? Al muladar, o sea, al tiradero. Vámonos al tiradero, vámonos a donde botan basura. Le dice, Enrique cogió a su hermano, con ambas manos lo estrechó contra su pecho y abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría entre ellos una gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Por favor, la última imagen. La última imagen. Entonces, ¿qué había pasado? Miren, en ese conflicto, el abuelo se había caído al corral. Enrique decide vivir con Efraín porque prefiero vivir en la basura que vivir con esta persona, con este abuelo que tanto nos golpea y nos humilla y nos maltrata. Y el abuelo cae y ese animal que tanto había cuidado para venderlo, así como se había devorado a Pedro, a ver, agárrese sus oídos, ahora se estaba devorando el abuelo, ¿no? Es súper fuerte la imagen.
Uno lo imagina, ¿no? Porque es un dibujito, pero eso que produjo el abuelo, ¿no? Este animal para vender, al final acabó siendo su propia perdición, ¿no? Y ellos huyen, ¿no? Y desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Al parecer, el cerdo pascual se come entonces al abuelo y eso genera el fin de la historia y ellos quedan huérfanos y se van a vivir a la basura. Y suena muy terrible, pero ellos eligen el destino de vivir sin la violencia, así enfrenten las dificultades, ¿no? ¡Wow! Una historia súper fuerte, descarnada. Julio Ramón Rivera es un capo escribiendo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir toda la historia dicha en una trama de 3 puntos, ¿no? Porque las tramas tienen un inicio, ¿recuerda? Un nudo y un fin, que también se puede decir desenlace. ¿Cuál sería el inicio de la historia, no? Dos niños viven reciclando basura para poder alimentar un cerdo obligados por su abuelo, ¿no? En el nudo, podríamos decir, encuentran a Pedro, le permiten que se quede con él para que pueda encontrar más basura, se corta el pie y a partir de eso se enferma y su calidad de encontrar cantidad de basura decae, ¿no? Y en el fin, ¿no? El abuelo entrega a Pedro para que sea devorado, discuten los niños huyen de casa y el cerdo devora al abuelo, ¿no? Con ese punto se cierra la historia y entonces nos puede quedar como una enseñanza final, ¿no? Aunque la situación sea muy compleja, creo que uno tiene que elegir siempre vivir en paz, en tranquilidad. Entonces, ¿qué cosa puede ser difícil para un chico de 12 años como tú? Puede ser pedir disculpas, ¿no? Es complicado a veces. O puede ser quizás ser más responsable. En fin, entonces, hagamos lo correcto, a pesar que pueda ser difícil y retador, porque eso es mejor que quedarse en ese estado anterior. Muy bien, entonces hemos revisado la lectura, espero que te haya gustado. Un poco fuerte el contenido, pero no deja de ser aleccionador y parte de la literatura peruana. No te olvides de mandar las preguntitas a tu profesor, a tu tutor o tu tutora y nos encontramos la próxima semana con mucha más información en el taller de lectura. Entonces cuídense mucho chicos, hasta la próxima.